Bien, tres opciones para encontrar el título de tu cuento o novela. Eh, Relato también puede ser, sin embargo, me gustaría centrarme un poco más en la cuestión del cuento, ¿no? Creo que cuando hablamos de novela, por el hecho de ser una historia con una trama mucho más compleja, porque tiene distintas ramas narrativas, distintas historias, personajes, puede ser un poco más complicado. Sin embargo, tal vez los tres puntos, los tres elementos que voy a comentar a continuación pueden ser una posibilidad. A lo mejor alguno de ellos es el correcto para tu texto o te puede acercar o te puede dar una idea de cómo corregir este elemento central que es el título. También lo podemos aplicar para el relato, que no es exactamente un cuento, ¿no? De manera general, podríamos decir que el relato es una historia narrativa y que no necesariamente tiene un final sorprendente, por ejemplo, que es un elemento importante del cuento, sobre todo del cuento contemporáneo. Así que bueno, más allá de estas diferencias genéricas entre cuento, novela y relato, me gustaría que nos quedáramos con el primer género literario y a partir de ahí dar estas tres sugerencias que voy a mencionar a continuación. Bien, la primera de ellas, alguien te da el título. Suele suceder que en algunas ocasiones, durante algún taller, digamos, colectivo, personal, con algún maestro particular o incluso con algún lector en general de tu cuento, este lector externo, digamos, cacha o puede sintetizar de alguna manera pronta y pues no mágica, ¿no? Pero de alguna manera puede sintetizar la propuesta, digamos, de tu historia y te da el título. En un caso particular yo recuerdo mucho que tenía yo una columna sobre, eran artículos a donde producía a partir de algunas historias, producía un análisis, es decir, tomaba por ejemplo una novela y la examinaba desde el conductismo, ¿no? O desde el psicoanálisis, todo esto bajo un solo concepto, o sea, tampoco era una tesis, ¿no? En algún momento terminé haciendo una tesis sobre eso, pero otro día platicamos el tema, ¿bien? Entonces, como les digo, en este primer elemento, algún lector externo o en algún grupo se genera una propuesta en la que se sintetiza la información y te la dan, ¿no? Y suele ser de manera muy espontánea. En el caso de estos artículos que te estaba comentando, era psicoliteratura, ¿no? Es un amigo que por ahí anda, tal vez algún día escuche esto, tal vez no, pero bueno, así pudo captar esto, insisto, porque eran análisis de obras literarias a la luz de conceptos psicológicos y de alguna manera él pudo resumir o sintetizar esta información y le dio ese título a la columna, que terminó siendo un libro, por cierto. Pero bueno, vayamos a la segunda de las opciones. El primero que te venga a la mente. Hay algunas ocasiones en las que el título nos puede venir incluso antes de escribir el propio texto, ¿no? O durante la escritura o al final, es decir, como en algún momento del inicio, desarrollo o el final de la escritura del cuento, nos es dado el título, ¿no? Como por estas voces internas, que no son voces psicóticas, sino voces creativas, se nos viene el título a la cabeza y bueno, pues resulta como bastante fácil de adoptar esa opción, ¿no? Insisto, es de manera eh, espontánea y bueno, de momento no tengo como algún ejemplo, no preparé yo algunos ejemplos, lo he hecho, quiero decir, preparé este pequeño video, esta pequeña información de manera más abstracta y tal vez en algún momento podamos platicar sobre ejemplos de todo esto. ¿Eh? Entonces, el segundo punto es el primero que te tenga en la mente, que surge de manera espontánea. Como tercer elemento tenemos el título general, ahí se me había ido un poco con la presentación, si te das cuenta ya agregué el nombre de esta sección, que es el título general, y bueno, dejé el ejemplo porque estaba de cualquier manera en la diapositiva. Pero con este tercer punto, tercer elemento del título en general, me quiero referir a una opción que no está incluida en las dos anteriores, es decir, si de repente, como digamos en el caso del primer punto, si dentro del grupo no se genera del grupo, digamos, de un taller literario o con algún maestro o algún lector externo, no se genera ese título o los que se han generado no son de tu agrado, no te gustan, etcétera. Bueno, pues tendríamos la segunda posibilidad que de repente son estos títulos espontáneos. Pero si tampoco ha sido la manera, la opción en la que se ha dado el título, de repente hay una tercera de muchas que puede haber. Y es que podemos escoger un título en general, ¿no? A veces a mí, insisto, como ejemplo mío, pero que yo he visto que le pasa a mucha gente, ¿no? De repente tengo ahí dos o tres cuentos de ciencia ficción. Tengo uno, por ejemplo, sobre un ladrón mental,
no sé, estoy inventando un poco, ¿no? Y de repente resulta que la trama es compleja porque es un ladrón que roba con la mente y se van describiendo como los distintos métodos con los que roba, se mencionan las distintas habitaciones a donde extrae o abstrae también, podemos decirlo así, los objetos que roba. Y de repente, como dentro de esta trama como bastante compleja, o me gustaría que lo pensaras también en función de tu historia, resulta difícil, ¿no? Como que tú dices, de todos estos elementos que están aquí, ¿cuál tomo, no? Como el poder de la mente, el robo mental, la ciudad donde está este ladrón, lo que sintió el propietario de la casa, etcétera. Es decir, tenemos una serie de elementos que podrían ser el título, pero de repente entre todas estas opciones uno se da cuenta, descartando los dos elementos anteriores, que a veces es mejor elegir un título general, ¿no? O sea, sabemos que se trata de un ladrón que roba con la mente, pero quizá, por ejemplo, un título genérico es lo que le podría ayudar. De modo que titularíamos el cuento El robo, simplemente, ¿no? O El robo mental. Ya sería cuestión como de que cada uno buscara como la mejor opción, y en ese sentido, para esto de los títulos y en general para muchas cosas de literatura, de repente las mejores opciones son las más simples, ¿no? Son las más sensatas, las más bellas, y sobre todo una clave importante es la musicalidad. Si suena bien, decía alguien, es porque está bien. Bueno, así que, bien, pues solamente me dio oportunidad de ampliarme un poco con un ejemplo de la tercera posibilidad. En algún otro momento iremos platicando más de esto, más de cómo elegir, como les digo, no títulos, sino también cómo corregir cuentos, de repente cómo medir en las correcciones, ¿no? De repente no hay que quitar todo, no hay que intercambiar, digamos, corrección por sonoridad desde mi punto de vista, pero ya les digo, lo iremos viendo en otro momento. No me alargo más, ojalá que te haya servido, que te haya gustado, y nos estaremos viendo en otro video. Que estés muy bien. Adiós.